Estamos estudiando como Yuma, estamos en página Ain Beis Amud Beis 72b, unas 10, 11 líneas empezando desde el comienzo de la página. Omar Rachma, Omar Rabbi Yehuda, dijo Rachma en nombre de Rabbi Yehuda, Shol Sharon hizo Betzalel. 3 arcas hizo Betzalel. Lotero nos cuenta en Parshas Truma la construcción del Arna Kodesh, del arca santa donde estaban las tablas, el Sefer Torah, etc. Y la Gemara nos está explicando que en realidad Betzalel hizo 3 arcas, 2 de oro y una de madera. Vamos a ver. La del medio era de madera. Tisha, y tenía 9 tfajim. Un tefaj es aproximadamente entre 8 y 10 centímetros. 9 tfajim de alto. Era simplemente un cajón de madera de 9 tfajim de alto, aproximadamente 90 centímetros de alto. Penimi shel zav shmona. La que estaba adentro de ese arca de madera era de oro y tenía 8 tefajim de alto. ¿Por qué? Porque teníamos un tefaj de madera, o sea, total 9, el de madera, el del medio, 9 de alto, un tefaj abajo, tenés el hueco dentro de ese arca de 8 tefajim. Entonces, el arca interior tenía 8 tefajim justamente, encajaba perfecto dentro del arca de madera. Y el de afuera, el que recubría por afuera todo este arca, medía 10 tefajim de alto, de manera tal que tenía una base de un tefaj, 9 tefajim para arriba, cubría por completo el arca de madera y, por supuesto, cubría por completo el arca de oro que estaba dentro. Entonces teníamos oro, madera, oro. Por eso la Torá dice que era de madera recubierto de oro. Y Masheu, 10 tefajim de alto y un poquito más. Rashi explica que ese poquito más era para cubrir la unión del capoides, que era la tapa que se ponía sobre el arca, y el arca propiamente dicho, para que no se vea esta unión, digamos. Beataña, pregunta la que muere Beataña, Ejod Azar Umashe, o acaso no aprendimos en una braisa en otro lugar, que en realidad desde afuera medía 11 tfajim y un poquito más, loikasha, no es un problema. Hay que mande Amar Yesh Bevi Tefaj, hay que mande Amar en Bevi Tefaj. Esta opinión, son 2 opiniones diferentes. Una braisa, la que dice que efectivamente medía 11 tfajim y un poquito más, esa braisa está diciendo que el ancho de la base era un tefaj, entonces necesitaba un poco más para llegar hacia arriba. Y la otra opinión es como la opinión que dice que la base no medía un tefaj de ancho y por lo tanto necesitabas un tefaj entero más para cubrir toda la parte de afuera. Entonces tenías el de adentro de oro tenía 8 tefajim, el que le seguía el del medio de madera tenía 9 tefajim y el de afuera 10 tefajim, porque era suficiente para cubrir todo lo que estaba por adentro. Interesante mencionar que Rashi dice que no sabe dónde está en el Talmud esta discusión. Simplemente que la Gemara plantea acá, esta braisa sigue esta discusión, esta opinión, esta braisa sigue esta otra opinión, pero no aparece en ningún lugar en el Talmud esta discusión, por así decir, excepto aquí, como lo estamos viendo. Pregunta la Gemara, ¿para qué querías un poquito más? Responde la Gemara, el Zeir. El Zeir era una especie de coronita que estaba alrededor de todo el arca. Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, una vez que entramos en este asunto, Shloisha Zeirim Hen. Había 3 coronitas en los diferentes utensilios del Beis Hamikdash del templo. Shel Mizbeach, Shel Orem, Shel Shulchan. Del altar, de afuera, del arca y de la mesa que estaba, por así decir, adentro, donde estaban los panes, etc. Shel Mizbeach, Zacha, Orem, Unetal. La coronita, por así decir, del altar, Aarón, la que una los sacerdotes, etc., tuvieron el mérito de tener y se lo quedaron. Shel Shulchan, Zacha, David, Unetal. De la mesa lo tuvo David, tuvo el mérito de tener David Amelech, reinado, esto es lo que representa, y se lo quitó. Shel Aaron, pero la corona de la toira, por así decir, del Aaron, del arca que representa la toira, todavía está ahí esperando, por así decir, todo aquel que lo quiere tomar, que venga y que lo tome. Quiere decir que ya tenemos un sacerdocio que es de la familia de Aaron, ya tenemos un reinado de la familia de David Amelech, de la tribu de Yehuda, etc. Pero querés ser un Talmid Chacham, querés estudiar, esto está disponible para que vos vengas y lo tomes. La corona de la Torah. Continúa la Gemara, quizás vas a pensar que la corona de la Torah es inferior a la corona de sacerdocio y a la corona de reinado. Por eso dice la Torah,
en mí, conmigo, dice la Toira, ella misma dice sobre sí misma, por así decir, conmigo los reyes reinarán. Quiere decir que es a través de la Toira que el rey reina, quiere decir que la Toira está superior incluso al reinado. Rabbi Yochanan presenta una contradicción, está escrito en la Toira cuando habla de la coronita del arca, la palabra literalmente son dos letras, Zor, Dain Reish, que significa también extraño. Pekarinan Zeir, pero se lee Zeir, no se lee Zor, extraño, se lee Zeir. ¿Qué representa esto? Zaha, si la persona es meritoria, naces los Zeir. La Toira se vuelve una corona de la persona. Loizaha, Zara Heimenu. Si la persona no es meritoria, Zar, se vuelve algo extraño. La Toira se extraña de esta persona y dice: yo me alejo de acá. Rabbi Yochanan Romei, otra contradicción que Rabbi Yochanan presenta, que es el mismo concepto, Xiv, y así se alejó Aaron Eitz. Por un lado está escrito: harás para ti, es en singular, harás tú a Betzal. En realidad Dios se lo dice a Moishe y lo hace Betzal, pero harás para ti un arca de madera, después hay que recubrirlo de oro, etc. Pero es un arca de madera y harás para ti. Y por el otro lado está escrito Aran, en plural, un arca de madera de acacia. Entonces, singular o en plural, de aquí aprendemos que un Talmid Chacham, un sabio que tiene esta corona de la Toira, por así decir, etcétera, las personas de su ciudad tienen el mandato, la mitzvah, de hacer el trabajo para él. Porque está escrito en plural, absolutamente tiene que ser para ellos. Continuamos explicando este concepto. La Toira dice sobre el arca que tenía que estar recubierta mi bais, de adentro y de afuera, por eso aprendimos que Betzalel hizo 3 arcas. Omar Rove, dice Rove, que se aprende de aquí, todo estudiante sabio que no es adentro como afuera, no es un Talmid Chacham, no es un estudiante sabio, no vale la pena este tipo. Tiene que ser todo hijo que va adentro y afuera igual. Omar Abaye, Beiseima, Rabba Barula, dice Abaye, quienes dicen que esto lo dijo Rabba Barula, Nikra Nisa, no solamente que no es un Talmid Chacham, no es un sabio, como dijo Robe, sino que más aún se llama asqueroso, abominable. Como está escrito en un versículo en Ioiv, incluso es asqueroso, nista, esa es la palabra que usó Abaye, es desagradable. Un hombre que bebe agua, entre comillas, que es toira, habla, pero en realidad no es bueno, sino que es todo maldad, iniquidad, etc. Hombre Rabbi Shmuel ben Nachmani, hombre Rabbi Yonasan, dijo Rabbi Shmuel ben Nachmani en nombre de Rabbi Yonasan, perdón. ¿Por qué está escrito en Mishlei? ¿Por qué este es una compra en manos de un tonto? Para adquirir sabiduría y no tiene corazón. Explica así Rabbi Shmuel ben Nachmani en nombre de Rabbi Yonasan. Hoy esto es un eufemismo. Hoy veis qué va a ocurrir con aquellos que odian a los sabios, de los sabios en realidad está hablando de ellos, que estudian Toira y no tienen temor al cielo. O sea, que tienen compra, tienen algo que adquirieron en sus manos, pero en la práctica no tienen jochma, no tienen corazón, no tienen lev ain, tienen jochma, tienen sabiduría, pero no tienen corazón. Pobre de ellos que tienen Toira y no tienen temor al cielo, este es el corazón. Majris Rabbi Yanai, en conexión a esto, Rabbi Yanai explica: qué lástima, el que no tiene un patio, Daras es un patio, Dira, con un lugar donde vivir, y hace una puerta para el patio. La Toira, al fin y al cabo, es una puerta para el temor al cielo. El patio es el temor al cielo, lo principal es el temor al cielo. Entonces el tipo este tiene una puerta, tiene la Toira, pero no tiene temor al cielo. Pobre de él. Ómale Robe el Rabbanan, le dijo Robe a Rabbanan, por favor, no hereden 2 veces el Gehinam, es decir, los castigos, el purgatorio, lo que sea, no lo hagan 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Rashi explica. Porque si la persona no estudió Toira, entonces en el futuro por venir va a tener el Gehinam. ¿Qué va a hacer en su vida? No sabe ni cómo cumplir los preceptos, etcétera, etcétera. Y si estudia Toira en este mundo, pero no tiene temor al cielo, en este mundo tampoco disfruta de nada, porque al final está metido todo el día estudiando Toira. Al final acabo de vivir 2 veces el Gehinam. Omar Rabbi Yoshua ben Levi, dice Rabbi Yoshua ben Levi, ¿por qué está escrito Moishe? Esta es la Toira que Sam puso, colocó Moishe frente al pueblo de Israel, etc. Explica Rabbi Yoshua ben Levi. Zaha, si la persona es meritorio, nace Loy Samhaim.
La Torah se le vuelve un elixir de la vida. Loizaja, si la persona no es meritoria, se le hace un veneno literalmente para matarlo. Behind the Robe, y este es el mismo concepto que dijo Robe con otras palabras. De Oimenla, una persona que Oimen viene de la palabra Yomin. Yomin significa la diestra, como que quien hace con fuerza, quien se esfuerza en el estudio de Torah, estamos de Hayo. Es un elixir de vida. De Oimenla, pero quien no se esfuerza en ella, estamos de Mapsa. Es un elixir de la muerte, es un veneno. Rabbi Shua bar Nachmani, dijo Rabbi Shua bar Nachmani, Rabbi Yonasan Romei. Rabbi Yonasan presenta una contradicción entre dos versículos. Sí, está escrito Pikudi Ashen Yesharim Mesam Heileif. Por un lado dice el Salmo, los mandatos de Dios son rectos, alegran el corazón. Uxibi, por el otro lado está escrito Imbras Hashem Tserufa. Las palabras de Dios, Soiref. Soiref es como el oro que es fundido para sacar la escoria, Tserufa. Se termina de sufrimiento, de dificultades, fundir, etc. Entonces, Yesharim son rectos y te alegran o te terminan destruyendo. Responde Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonasan, Zaha mesamachta. Si vos sos meritorio, la Torah te va a alegrar. Si no sos meritorio, te va a fundir, te va a destruir. La misma Torah. Reish Lakish Omar, mi gufe de Kra. Reish Lakish ve esto mismo en el mismo versículo. Esta misma dicotomía, por así decir, de cómo la persona se enfrenta a la Torah, cómo la persona enfoca el estudio de Torah, etc. En lugar de presentar una contradicción entre dos versículos como hacía Rabbi Yonasan, él lo ve en el mismo versículo. Esto sale del mismo versículo. Si sos meritorio, la Torah te va a refinar para la vida. Si no sos meritorio, te va a refinar para la muerte. Otro versículo. El temor a Dios es puro y se sostiene por siempre. Omar Rabbi Hanina, dice Rabbi Hanina, esta es una persona que estudia Torah con pureza. Por eso dice, es pura, con pureza. ¿Qué significa estudiar Torah con pureza? Responde la Gemara, no dice Isho, es una persona que se casa con una mujer y después estudia Torah. ¿Por qué? Porque no tiene imaginaciones raras de mujeres, etc. Porque tiene su mujer en su casa. Continuamos interpretando los versículos. El testimonio de Dios es fiel. Omar Rabbi Chia Barabo, dice Rabbi Chia Barabo, es fiel para testificar sobre quienes la estudian. Entonces la Torah misma testifica frente a Dios que quien la estudia lo hace con temor al cielo o no lo hace con temor al cielo, Dios libre y guarde. Punto. Volvemos a lo que estábamos hablando sobre las ropas del Kohen Gadol, Maise Roiken, o las ropas en general, las diferentes telas que había en el Mishkan, en el tabernáculo. Maise Roiken, Maise Hoishe. Teníamos un tipo de actividad que era Roiken, que Rikma es como si fuese bordado, una cosa así, o Maise Hoishev, o una actividad que se llama Hoishev, que literalmente Hoishev viene de la palabra Machshava, pensamiento. ¿Qué significa esto? Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, estos dos conceptos están conectados, dice Rabbi Elazar. Roikmin se borda en el lugar en donde se piensa, o sea, se hacía una marca primero en la tela, una especie de dibujo, y se bordaba sobre ese dibujo. Tana Meshmed Rabbi Nehemia, aprendió el Tana, o sea, un maestro en nombre de Rabbi Nehemia, Roikem Maisemach. Roikem significa algo que se hacía con una aguja, literalmente. Maisemach, bordado. Le fijas partufejot, por eso tenía un rostro, una forma de ser. Hoishev Maise Oirek. Pero por el otro lado, Hoishev, cuando la Torah dice Maise Hoishev, pensar entre comillas, esto significa tejer, es otra cosa. Le fijas Shnei partufej. Por eso tenía dos caras. Dos caras. Es decir, o que estaban las dos cortinas, un dibujo acá y otro dibujo acá, o de un lado de la cortina y del otro lado de la cortina, un dibujo y otro dibujo. Diferentes. Rashi explica que en realidad dos cortinas tenían dos dibujos diferentes. Esto significa Maise Hoishev. Maise Roikem significa un mismo dibujo en todo el asunto porque se dibujaba sobre la cortina y se bordaba. Punto. Volvemos a la Mishnah. Con estas ropas, de las 8 ropas del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, se preguntaba
al Urim Betumim. Urim Betumim era un nombre de Dios que estaba en el pectoral del sumo sacerdote, que hacía que se iluminen las diferentes letras que estaban grabadas en las piedras de este pectoral para saber diferentes cuestiones, si iban a la guerra, no iban a la guerra, etc. Vamos a ver. Kiyos Rabdimi Omar. Cuando vino Rabdimi, aclaro una cuestión. Esto que vamos a empezar a leer ahora, va casi toda la página que sigue, y casi al final de la página que sigue decimos, no, está todo mal lo que vimos anteriormente. Entonces vamos a hacer toda una discusión entera donde se aprenden cosas interesantes, pero toda la discusión es casi sin sentido, porque la frase que vamos a decir ahora está mal, literalmente. Kiyosa Rabdimi Omar. Cuando vino Rabdimi era uno de los personajes que viajaba entre Eretz Israel y Babilonia, trayendo información de un lugar a otro. Cuando vino Rabdimi de Eretz Israel, dijo lo siguiente: Begadim shekohen godem meshamesh baen, meshuach milchama meshamesh baen. Las ropas que usaba el sumo sacerdote, las 8 ropas del sumo sacerdote que utilizaba para servir a Dios, meshamesh baen, servía con ellas, meshuach milchama. El sacerdote que se utilizaba para ser ungido de guerra, esta es la traducción literal, que era el sacerdote que hablaba frente al ejército antes de que el ejército salga a la guerra, para alentarlos, para tener fuerza, etcétera, etcétera. Este sacerdote tenía esa función nada más. Él también usaba estas 8 ropas del sumo sacerdote. Shenemar, como está escrito, y las ropas santas de Aarón serán para sus hijos después, y este Meshuach Milchama, este Kohen, ungido para la guerra, para hablar frente al ejército, también era un Kohen. Entonces era un hijo, entre comillas, de Aarón. Es decir, no solamente para el hijo, literalmente de carne y hueso, el hijo de sangre, por así decir, de Aarón, sino para todos aquellos que vienen después de él. Y esto incluye Meshuach Milchama. Esto es lo que dijo Rabdimi. Paréntesis. Va a estar mal lo que dijo Rabdimi, lo vamos a cambiar más adelante. Pero en base a esta frase vamos a tener un montón de problemas. Meisiv Rabad Barab está en desacuerdo con esto que acabamos de decir. Meisiv Rabad Barab, de hombre la que de, y hay quienes dicen que hay una contradicción simplemente sin nombre de sabio. ¿Cuál es la contradicción? Última línea de 72b. Puede ser que el hijo de este sacerdote elegido para hablar frente al ejército, para apoyarlos, etcétera, etcétera, Meshuach Melchama, el ungido para la guerra, puede ser que su hijo venga después que él, o sea, que sea un puesto que se hereda de tus padres y abuelos, etcétera, etcétera, de la misma manera que de la misma manera que el hijo del sumo sacerdote servía tras el sumo sacerdote. Si el hijo servía para el servicio, entonces se heredaba este puesto. Pasamos ahora a Ingimel Amudal, 73a. Quizás, de vuelta, tenemos el Kohen God, el sumo sacerdote, legaba su puesto a sus hijos. El Meshuach Milchama no. Pero esto es lo que la Braisa está planteando. Talmud Loimar, por eso viene la Toira a decirte, vos podrías pensar que el Meshuach Milchama también lega su puesto. No. Por eso la Toira dice, 73a, de vuelta a Ingimel Amudalev, Shiva Siamim Milbashama Koyen, 7 días se iba a vestir el sacerdote, Tachtov, Mibanav, Asher Yovel Yelmayot. Dice el versículo cómo es que se pasaba efectivamente la quejuna, el sacerdote, el sumo sacerdocio, de un sumo sacerdote al próximo. 7 días tenía que vestirse con estas ropas especiales. Traducción del versículo literal: 7 días los vestirá el sacerdote tras Tachtaf Mibanav, de alguno de sus hijos, Asher Yovel, que venía a la tienda del encuentro. O sea, el sumo sacerdote se inauguraba vistiéndose las ropas del sumo sacerdote durante 7 días. Y explica la Braisa, ¿cuál es el sacerdote que efectivamente se vestía con las 8 ropas y continuaba con el legado de ser sumo sacerdote tras su padre? Aquel que es adecuado para entrar a la tienda del encuentro. Dice que estamos hablando de un sacerdote que efectivamente podía trabajar como sumo sacerdote. Y se me vas a decir que el Meshuach Milchama, volviendo para atrás, el sacerdote que hablaba frente al ejército en la guerra, el que fue ungido para la guerra, también se vestía con estas ropas. Un momento, vestirse con las ropas significa legar o heredar, mejor dicho, el puesto.
Es decir, que te investías en ese puesto al vestirte con las ropas. Esto se llama, entre paréntesis, no está en la Gemara acá, Merube Begalim. Había dos formas en que un sumo sacerdote podía efectivamente nombrarse sumo sacerdote. Forma número uno, cuando lo ungían con aceite. Pero desde que ya el aceite estaba oculto, incluso en la época del primer templo, entonces había que buscar otra forma de, no es que había que buscarla, era esta otra manera de nombrar a un sumo sacerdote, que era vistiéndose con las ropas del sumo sacerdote, justamente, a pesar de que no fue ungido con aceite. Y esto es lo que está diciendo el versículo, Shiva Siomim, durante 7 días va a vestirse el kohen, el sacerdote, con estas ropas. Perfecto. Veimisa, de vuelta, si me vas a decir que el Meshuach Milchama, el sacerdote que fue ungido para la guerra, se vestía con estas ropas, como quiso decir Rav Dimi, él también se vestía con estas ropas, entonces también servía el Meshuach Milchama para trabajar en el Oyel Moed. Punto. No terminamos, estamos en el medio de una pregunta, pero volviendo un poquito para atrás, para que quizás sea un poco más clara la pregunta. Tanta explicación en el medio que al final se pierde la pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pregunta? Rav Dimi dijo, el Meshuach Milchama, el sacerdote ungido para la guerra, se vestía con las 8 ropas también. Luego trajimos el nombre de Rav Ada Baraba, o sin nombre, que el Meshuach Milchama, esto es una braisa, no heredaba, efectivamente, no legaba, ni heredaba, ni importa, el puesto generación tras generación. No era así, punto. Pero pregunta la Gemara, si me vas a decir que efectivamente se vestía con las 8 ropas del Kohen Gadol, entonces sí legaba el puesto, sí heredaba el puesto. Porque ¿cómo se hereda el puesto? Vistiéndote con las ropas. Pero la braisa dice claramente que no se vestía que no se legaba el puesto. Entonces, evidentemente, tampoco se vestía con esas ropas. Esta es la contradicción contra lo que dijo Rav Dimi. O Rav Nachman bar Yitzchak, dijo Rav Nachman bar Yitzchak, Ajikama. Para, momentito. El hecho de que el Meshuach Milchama se vestía con las ropas no significa que heredaba el puesto. Existe vestirse con las ropas y no heredar el puesto. Hasta aquí lo que quisimos decir es, si se vestía con las ropas es porque heredaba el puesto. Pero la braisa dice que no heredaba el puesto, entonces no se podía vestir con las ropas. No. Se vestía con las ropas e igualmente no heredaba el puesto. ¿Por qué? Dice Rav Nachman bar Yitzchak, que esto es lo que está diciendo la braisa, que habla de vestirse con las ropas al heredar el puesto. ¿Quién es el kohen, el sacerdote, que al vestirse con las ropas heredaba efectivamente el puesto de sumo sacerdote? Aquel que fue ungido para servir en el Oyel Moed, en la tienda del encuentro, o sea, en el templo, en el Mishkan, en el tabernáculo, etc. Esto excluye aquel kohen cuya ungido principal, ¿para qué fue? Para la guerra. Entonces podía vestir con las ropas del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, y sin embargo no heredaba el puesto. Continúa vigente lo que dijo Rav Dimi. Por eso la Gemara continúa, Meisi, otra contradicción, Meshuach Milchama, y no me llames, le barba que Kohen Hedioit, vele bishmore que Kohen Gadol. Otro braise, el Meshuach Milchama, contra lo que dijo Rav Dimi. El Meshuach Milchama, el kohen que fue ungido para la guerra, no servía ni con las 4 ropas de un kohen simple, ni con las 8 ropas del sumo sacerdote. Claramente contra lo que dijo Rav Dimi. O Marle Abaye, entonces le dijo a Abaye, a quien presentó esta contradicción, entonces que se ponía un traje y salía a alentar al ejército. Es un zar, es un extraño, es como un extraño. De alguna forma tenía que mostrar que era un kohen. El que kohen Godel Mishum Eivo. Te voy a explicar. Bíblicamente hablando, se podía vestir con esas ropas, pero no lo hacía. ¿Por qué? No se vestía como un sumo sacerdote Mishum Eiva, por enojo. El sumo sacerdote iba a tener enojo, envidia de este kohen que no es sumo sacerdote y se viste como yo. Entonces no. Que kohen hediet Mishum Mailim Bakoidesh. Tampoco se vestía como un sacerdote común, con las 4 ropas blancas del sacerdote común, porque nos elevamos siempre en santidad y era más elevado que un sacerdote común. Estaba un puesto más alto, por así decir. Entonces tampoco se vestía así. Hay que elevar su santidad y no descender. Entonces por eso no se vestía con la ropa del sumo sacerdote por enojo, del sacerdote común, para que no bajemos en kedusha, en santidad. Con esta cuestión, ¿qué resolvió Abaye? Que bíblicamente hablando sí se podía vestir con la ropa del sumo sacerdote. Entonces lo que dijo Rav Dimi no está tan mal. Rav Dimi está hablando midioraisa, bíblicamente hablando,
Y cuando la Braisa dice que el sacerdote Meshuach Melchama, ungido para la guerra, no se vestía con estas ropas, el Kohen Gadol, es por una cuestión rabínica. Nuestros sabios lo decretaron. Omale Rabada Bar Abo le Robe, le dijo Rabada Bar Abo Robe, Behaitana de Leisley Eiva, Belekame Shamesh. Te voy a mostrar que hay un Tana, hay una opinión en la Braisa que no sigue esta lógica del Eiva, del enojo. Entonces podría vestirse incluso rabínicamente con las ropas del sumo sacerdote, como dijo Rav Dimi, y sin embargo, no se las vestía. Entonces lo que dijo Rav Dimi está mal. Vamos a ver, Tania, aprendimos en una braisa, esta braisa es larga y llevaría muchísimo explicar cada detalle. Rashi explica algunas cosas, yo voy a explicar algunas cosas nada más y seguimos adelante, porque si no, de vuelta, es muy larga las ideas de la braisa. ¿Qué dice la braisa? Tania. ¿Cuál es la diferencia que hay, los asuntos de trabajo en el templo, diferentes entre un sumo sacerdote y un sacerdote común? Par Kohen Moshiach, el toro que se traía cuando el Kohen ungido hizo una transgresión. Para Ba al Kol HaMitzvah, y el toro que se traía por cualquier otra mitzvah que haya hecho mal este sumo sacerdote. Upar Yom Kippur, Yom Kippur, y el toro de Yom Kippur. Ve a Eifa, y el 10º de un Eifa. Era una donación, una ofrenda de todos los días que traía el sumo sacerdote. Que todas estas cosas las hacía el sumo sacerdote, no las hacían los sacerdotes comunes. No se deja crecer el pelo, tiene que tener el pelo siempre cortado, incluso en un caso de aveilus, de duelo, y tampoco se rompe las ropas. Pero se podía romper las ropas de abajo. Esto es el sumo sacerdote. No podía romper las ropas de arriba, de abajo. Todo esto es en casos de duelo. Y el Kohen común podía romperlas de arriba. Y no se podía el sumo sacerdote impurificar a sus cercanos. Cuando fallecía alguien, él no se podía impurificar, a pesar de que en Parshas Emor se explica que el Kohen simple, sencillo, sí se podía impurificar, el Kohen Gadol no. Umetsube la Pesule, y está obligado a casarse con una chica virgen. Umudra la almana, y tiene prohibido casarse con una viuda. Umachdir Tarotzeyach, y cuando un asesino, sin querer, se fue al exilio en una ciudad de refugio, en la que muere en el Tratado de Maco, y está esto ampliamente explicado en uno de los capítulos. El punto es que cuando moría el sumo sacerdote, la persona que estaba en el exilio podía volver a su casa, pero si moría un sacerdote común, no volvían los asesinos sin intención de la ciudad de refugio a sus casas. Un makrib oinen, y traía una ofrenda, incluso cuando estaba en el día del fallecimiento de un ser querido, muy cercano. Y no come y no divide las ofrendas en el día en que está, en el día del fallecimiento de un ser cercano, y tampoco repartía las comidas incluso para comerlo a la noche. Y se quedaba con una mejor porción cuando quería de las ofrendas, se quedaba con lo mejor. Un makrib helek beroish, y ofrendaba lo que él quería ofrendar. Helek, porción beroish, es primero. Cuando él quería ofrendar, él se acercaba y ofrendaba. Un meshamesh bishmona keilim, y trabajaba con 8 ropas, como ya estudiamos varias veces. Upator al tumas mikdash bekodosho, y estaba exento por la impureza del templo y la impureza de cualquier ofrenda que se hizo en el templo. Y todos los trabajos de Yom Kippur no son adecuados excepto si los hacía el sumo sacerdote. Tenía que él trabajar. Y todas estas mismas cosas se aplican también no solamente al Kohen Moshiach, al sumo sacerdote que fue ungido con aceite de unción, sino también a que se inauguró con ropas. Merubah begal. Merubah significa como agregado. O sea que vistió estas ropas de sumo sacerdote, pero no fue ungido, porque no había aceite. Excepto una cuestión, que hay una diferencia entre el Merubah Begadim o el Kohen Meshuach, el que fue nombrado como Kohen y solamente se inauguró con ropas, o el que fue nombrado como Kohen y se le ungió también aceite. Hay una diferencia. Para Ba al Kol HaMitzvah.
el toro que se traía cuando se transgredían las mitzvot, que en ese caso la Torah dice Meshuach, tiene que ser ungido. Y todas estas mismas cosas se aplican a un kohen, a un sacerdote que fue ungido porque hubo un problema con el sacerdote original, se ungió otro sacerdote y después el original volvió a su puesto y este quedó ahí como que trabajó como sumo sacerdote pero ahora no lo es. Todo se aplica, todas estas mismas leyes se aplican a él. Excepto el toro de Yom Kippur, eso lo hacía el sumo sacerdote actual. A pesar de que había uno que trabajó como sumo sacerdote, pero ahora no estaba trabajando más, ese no hacía el trabajo de Yom Kippur y tampoco hacía la ofrenda de Asiris a Eifa, este décimo de Eifa, etc. Especulan en el Yagad Meshuach Milchama y ninguna de estas cosas se aplican al Kohen que fue ungido para la guerra. Que esto es lo que estamos estudiando, ven, que no trabajaba con 8 ropas. Chutz mi chamishot dvarim, o amurim beparsha, excepto 5 cuestiones que están mencionadas especialmente en la Toira sobre el Meshuach Milchama también. ¿Cuáles son? Loi porei yam veloi porei, no se deja el pelo largo, no se rompe las ropas, lo metam electroivam, no se impurificaba a sus cercanos muertos, un metzube la bezula, y tenía que casarse con una chica virgen, un mudra la almana, y tenía prohibido casarse con una mujer viuda, un magdiles aletzayach. Y cuando moría el Meshuach Milchama, el que fue ungido para la guerra, también volvían los asesinos de las ciudades de refugio, que drive Rabbi Yehuda. Estas son las palabras de Rabbi Yehuda. Y los sabios decían, no retornaban los asesinos sin querer de las ciudades de refugio cuando moría el Meshuach Milchama, el que fue ungido para la guerra. Punto. Esta es la braisa. ¿Qué vemos de esta braisa? Que no está este asunto de Eiva, este asunto de enojo, no lo encontramos en ningún lugar, este concepto. Y sin embargo, el Meshuach Milchama, el que fue ungido para la guerra, no trabajaba con 8 ropas, como dijo Rav Dimi. Estamos contra Rav Dimi, tenemos una braisa claramente que dice diferente de lo que dijo Rav Dimi. Responde Robe, porque esto es lo que le dijo Rav Ada Barabo. Le Robe, ¿cuándo es que no hay enojo? Porque vemos que había un kohen, que fue Meshuach, un sacerdote que trabajó como sumo sacerdote, cuando el sacerdote original no podía hacerlo, y ahora volvió el sacerdote original, y este tipo seguía vistiéndose con 8 ropas. Entonces vemos que no hay enojo, no hay un problema. Toda la cuestión del enojo es la envidia, el enojo. Yo veo que el otro está vestido con las ropas del sumo sacerdote, y yo soy el sumo sacerdote, ¿qué hace este vestido con mis ropas? Pero vemos acá, que de vuelta, el Meshuach, el tipo no el de la guerra, el que fue ungido como sacerdote en reemplazo del sacerdote original, seguía vistiéndose con sus 8 ropas, incluso si el sacerdote original volvió. Y no, la braisa no dice nada de enojo, ni envidia, ni nada por el estilo. Entonces les responde Robe, ¿cuándo es que el sumo sacerdote no tenía enojo ni envidia? En alguien que era igual que él. El otro sumo sacerdote que sirvió como sumo sacerdote en reemplazo del original cuando el original no podía trabajar, estaban en el mismo nivel, entonces no tenía enojo. Que el otro se vista con ropa de sumo sacerdote está bien, porque efectivamente estamos en el mismo nivel. Pero alguien que está por debajo de él, el que fue ungido para la guerra, ese no me gusta nada, tengo enojo contra ese. Entonces Robert dice también existe este concepto del enojo. Punto. Entonces todavía no sabemos si lo que dijo Rav Dimi es correcto o no. Si el Meshuach Milchama podía efectivamente trabajar con las 8 ropas o no. Estaba sentado Rabbi Abahu y dijo toda esta enseñanza en nombre de Rabbi Yochanan. O sea, lo que dijo Rav Dimi, que las ropas con las cuales servía el sumo sacerdote, el Meshuach Milchama, el sacerdote de la guerra, también servía. Ahadrinu Rabbi Ami y Rabbi Asi le apay. Dieron vuelta la cara a Rabbi Ami y Rabbi Asi. Miraron para otro lado, como diciendo, no, esto no lo dijo Rabbi Yochanan. Esto nunca lo escuchamos, no, de ninguna manera. Porque estos eran Rabbi Ami y Rabbi Asi, eran estudiantes expertos de Rabbi Yochanan, muy cercanos a él, y nunca escucharon esto. No, eso no lo puede haber dicho Rabbi Yochanan. Hijo de hambre, otra versión de esta misma historia. Rabbi Chia Barabo, Rabbi Chia Barabo dijo esto. No lo dijo Rabbi Abahu, lo dijo Rabbi Chia Barabo. Y de vuelta, Rabbi Ami y Rabbi Asi dieron vuelta a la cara, como diciendo, esto no lo dijo Rabbi Yochanan.
traduciendo las palabras. Rabbi Hia Baraba Ambra dijo esto, de vuelta, en nombre de Rabbi Yochanan, Adrinu Rabbi Ami, Rabbi Azrapai. Dieron vuelta a Rabbi Ami y Rabbi Azra cara. Más que Rav Papa presenta una contradicción. Estas dos historias o dos versiones de la historia. Tiene sentido que Rabbi Ami y Rabbi Asi no le quisieron decir literalmente a Rabbi Abau en la cara que esto no lo dijo Rabbi Yochanan, por el honor del reinado. Beit Keisar es el reinado, porque Rabbi Abau era una persona muy cercana al rey, al emperador, etc. Entonces no le quisieron decir directamente, esto no lo dijo Rabbi Yochanan, simplemente dieron vuelta a la cara. En la Rabbi Hia Baraba, pero a Rabbi Hia Baraba, que no había que rendirle ningún honor, ¿por qué no le dijeron, lo llama Rabbi Yochanan Aji? Que esto no es lo que dijo Rabbi Yochanan. ¿Por qué no le dijeron directamente? La Gemara no responde. Directamente la Gemara va a resolver todo este asunto que yo expliqué, casi toda la página, sobre otro asunto que lo vamos a rechazar. Y hace Rabin, cuando vino Rabin, que era otro de los personajes que viajaba entre Eretz Israel, Rabin viajaba entre Eretz Israel y Babel y Babilonia, Omar dijo así, Nishal Itmar, lo que ustedes dijeron en nombre de Rabdimi, hay una palabra sola que está mal. Nishal, se le preguntaba al Meshuach Milchama sobre el Urim Betumim. No es que se vestía con esas ropas para trabajar como sumo sacerdote, sino para que le pregunten al Urim Betumim, para que le pregunten a Dios, por así decir, en profecía, si había que ir a la guerra o no, etcétera, etcétera. Tania Namihaje, aprendimos también a hacer una braisa. Begadim shekoyin godel meshamesh bahen, las ropas con las cuales el sumo sacerdote se vestía y servía, Meshuach Milchama nishal bahen. El Kohen, el sacerdote ungido para la guerra, también era preguntado al Urim Betumim con esas ropas. Una sola palabra cambiamos lo que dijo Rabdimi. Rabdimi decía meshamesh bahen, que el Meshuach Milchama, el Kohen ungido para la guerra, trabajaba con estas ropas también. Y esto es lo que generó todo este problema. ¿Cómo trabajaba este sacerdote que no era el sumo sacerdote? No, ni Shalbahem. Punto. Una vez que resolvimos toda esta cuestión, vamos a continuar con el concepto de preguntarle a estas ropas, al Urim Betumim, digamos. Tanoraban, enseñaron a estos sabios, Keitzat Shoyalin, cómo es que se preguntaba efectivamente al Urim Betumim, a este nombre de Dios, etc., en el Hoyshe Mishpat, en el pectoral que llevaba el sumo sacerdote, o el Meshuach Milchama, justamente cuando le estaban preguntando, este Kohen que fue ungido para la guerra, le preguntaban a él también, si era necesario, sobre diferentes cuestiones. Hashoy el Panav Klape Nishon. El que preguntaba tenía el rostro frente al que era preguntado. Veanishal Panav Klape Ishchina. Y el que era preguntado tenía el rostro frente a la presencia de Dios. Esto es lo que dice literalmente acá. Rashi explica hacia el Urim Betumim. Estaba mirando para el pectoral. Ashoy Eloimer, decía el que preguntaba, Erde Pajarei Agduda de, persigo, es un versículo, persigo a este ejército. Vianish Eloimer, y el que era preguntado decía, tras que veía las diferentes piedras iluminándose, Koyomar Hashem Alei Beatzlach. Esto es lo que dijo Dios, subí y tendrás éxito. Rabbi Yehuda Oimer, Ein tzarich loimer koyomar Hashem. Rabbi Yehuda dice, no era necesario decir estas son las palabras de Dios, sino simplemente subí y vas a tener éxito. Tampoco, no se pregunta con voz fuerte, le va a preguntar a él, o sea, no a todo el mundo, que todo el mundo escuche, a él, al sacerdote que tenía vestido estas ropas. Y tampoco se imaginaba en el corazón, tenía que pronunciar y verbalizar estas palabras. Tiene que preguntarle a él, dice la Toira, frente a Dios, en la que derech sheambra Hana, sino que como dijo Hana, yo me estaba salteando una línea, como dijo Hana bitfilaza, en su rezo. Esto es el comienzo del libro de Shmuel, Hana, la madre de Shmuel, etc. Shnema, como está escrito, Hana estaba hablando sobre su corazón, o sea, en voz baja. Pero hablaba efectivamente, solamente que en voz baja. No se preguntan dos cosas a la vez. Y si se preguntan dos cosas, te va a responder una sola. Y solamente te van a responder la primera cosa que preguntaste, como está escrito,
Hayeret Shaul Begemer, como dice el versículo respecto de David Amelech, de rey David en Shmuel Aleph. ¿Acaso me van a entregar las personas de Keila, un nombre de una ciudad, en manos de Shaul? ¿Acaso va a bajar Shaul? David Amelech, el rey David, preguntó dos veces, dos cosas quiero decir, dos cuestiones, preguntó muchas veces, pero preguntó dos cosas a la vez. ¿Y qué le respondieron? Última línea de 73a, Vayemer Hashem Yeret. Dios dijo, sí, va a bajar. Le respondió una sola. Pero vemos acá que David Amelech preguntó dos cosas. Me van a entregar los hombres de Keila y Shaul va a bajar. Y en la práctica le respondieron la segunda cosa, Shaul va a bajar. Pero acabamos de decir, esto es lo que pregunta la Gemara a Ambras en Maxim Rishon. ¿Acaso no acabaste de decir? Recién dijiste que te van a responder la primera pregunta, no la segunda. Le respondieron la segunda pregunta. Responde la Gemara, David Shoal, ahora pasamos a Gimel Amud Beis 73b. David Shoal Sheloi Keseid. David respondió en forma desordenada, estaba mal el orden que David mismo, la pregunta estaba mal. Ziruloi Keseid le respondieron de la forma correcta. Shaul va a bajar y efectivamente te van a entregar. Pero no te pueden entregar antes de que Shaul baje. No tiene sentido. Si no está Shaul, ¿a dónde te van a entregar? Por eso David preguntó mal, por así decir, y por eso le respondieron bien. Y cuando David mismo se dio cuenta que preguntó mal, en forma desordenada, volvió a preguntar en forma ordenada. Como está escrito, Shaul, me van a entregar las personas de Keila a mí y a todos mis hombres en manos de Shaul, y Hashem dijo, respondió, te van a entregar. Pero si es necesario realmente dos preguntas a la vez, también responde dos preguntas a la vez. Como está escrito, como preguntó David a Dios, por así decir, a través del Urim Betumim, justamente, diciendo, persigo este ejército, ¿acaso lo voy a alcanzar? Si lo persigo, lo voy a alcanzar. Y Dios le contestó, perseguí porque lo vas a alcanzar y vas a salvar. Si a pesar de que el decreto de un profeta puede ser retirado, como vemos, Rashi explica en la historia de Yoina dijo, esta ciudad de Nínive va a ser destruida, y en la práctica Dios no la destruyó. Gzeiras Novi Joizeres, el decreto de un profeta vuelve, pero el decreto de Urim Betumim no vuelve, se cumple. Shenemar, como está escrito, Mishpat HaUrim, en el juicio, en la justicia de Urim, o sea, esto no vuelve, esto es así. Lama Nikra Shman Urim Betumim, ¿por qué se llaman Urim Betumim? Literalmente, hoy Urim es la palabra hoy, luz, Tumim, Tamim, íntegro. ¿Qué es este nombre? Urim Shemeirim es Divrei. Se llaman Urim porque iluminan sus palabras. Es decir, las piedras tenían letras grabadas, como vamos a ver en un minutito, y se iluminaban las diferentes letras. Entonces, Urim, de la palabra oir, iluminan sus palabras. Tumim, ¿por qué se llama así? Shemashlimin es Divrei, porque completaban sus palabras. Tam significa completo. Tumim, Urim Betumim, iluminaban y completaban. Y si me vas a decir en la historia, una historia muy triste, de Givas Binyamin, cuando había que destruir completamente la tribu de Binyamin porque hicieron un desastre, el final del libro de Shoftim, no voy a entrar en la historia, lo van a ver ahí en el final del libro de Shoftim, ahí no se completaron las palabras del Urim Betumim. Vos me decís que la Gzeira, el decreto de Urim Betumim, no vuelve acá, vemos que sí volvió. No es que Urim Betumim no cumplieron sus palabras. Ellos, las personas, no entendieron, no distinguieron las palabras del Urim Betumim si subían para vencer o para ser vencidos. Para vencer o para ser vencidos. La última vez que preguntaron, que ahí entendieron, Hiskimu, y ahí efectivamente se cumplió lo que dijeron Urim Betumim. Shenemar, como está escrito, Pinchas ben Elazar ben Aaron, Oimed lepanav bayamim moed.
Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, o sea, un nieto de Aarón, estaba parado frente a ellos en aquellos días, en la época de los Shoiftim, los jueces, Lemor, diciendo, ¿acaso vuelvo a salir a la guerra con los hijos de Binyamin, mi hermano, o sea, la tribu de Binyamin, que eran todos judíos, por así decir, o no? Esta les evito salir a la guerra. Y Hashem dijo, subí, porque mañana te lo voy a entregar en tus manos. Keitzad naseis. ¿Cómo es que efectivamente era esta profecía, este funcionamiento, cómo funcionaba la cuestión del Urim y Tumim? Rabbi Yochanan Omer boiltois. Rabbi Yochanan dicen, salían las piedras y se veían las letras en las piedras mismas. Reish Lakish dicen, no, se unían. Entonces el Kohen miraba y se iluminaban diferentes piedras y tenías que unir las letras para saber qué es lo que estaban diciendo. Ok, siendo así, tenemos un problema. No está escrito la palabra tzadik. ¿Cómo dijimos varias veces? Aleve hatzlach. Hatzlach significa tener éxito. Hatzlach, éxito. Pero la letra tzadik no estaba en el nombre de las tribus. Abraham, Yitzchak y Jacob Ksivsha. No solamente estaban los nombres de las tribus, sino que también estaba el nombre de Abraham, los patriarcas. Abraham, Yitzchak, ahí está la tzadik, y Jacob. Ahí no está la letra Teis, ni en ninguno de los nombres de las tribus, ni en Abraham, Yitzchak y Jacob. También estaba escrito las palabras Shivtei. Shivtei son las tribus de Yeshurun. Yeshurun es el pueblo de Israel. Shivtei, ahí tenés la Teis. También estaba la Teis. Y presentamos una contradicción contra esto. Todo sacerdote que no hablaba con inspiración divina y que la presencia de Dios no estaba sobre él, ni se le pregunta, porque no va a funcionar la cosa. Porque David preguntó a Tzadok, a Cohen, y funcionó. Pero le preguntó a Eviazar a Cohen y no funcionó. Y ahí donde lo sacaron a Eviazar le pusieron a Tzadok. Subió Eviazar hasta que terminó todo el pueblo, etc. Pero evidentemente le preguntaron a Eviazar también. ¿Y para qué le preguntaron a Eviazar si no tenía Ruach HaKodesh, inspiración divina? Responderá Gemore, si estaba ayudando con ellos. Rashi explica que la pregunta es, la Gemore dice que necesitas Ruach HaKodesh, inspiración divina. ¿Para qué necesitas inspiración divina si las letras sobresalían o las se unían, o sea, se veían las palabras? ¿Para qué necesitas Ruach HaKodesh, inspiración divina? Y la Gemore responde que efectivamente se necesitaba inspiración divina porque vemos que un Kohen que no tuvo inspiración divina ni sobresalían, ni se veían las letras, no le respondían. Entonces, evidentemente, se necesitaba inspiración divina porque el Kohen tenía que ayudar. Las letras sobresalían o, según la otra versión, se veían y el Kohen las unía, pero el Kohen efectivamente tenía que ayudar para que esta cosa se entienda. Porque si no, eran letras que estaban, por así decir, sin entender de lo que se estaba hablando. Para terminar el capítulo, solamente se le pregunta a un rey, ¿de dónde sacaste esto? Dice Rabbi Abaud de Markra. Es un versículo. Y frente a Elazar Cohen va a estar parado. Esto está hablando de Yoshua, del próximo que fue después de Moishe Rabbeinu, el próximo líder del pueblo israelí, que era un rey. Y va a preguntar en el juicio, por así decir, en la justicia, lo que sea, del Urim y Tumim, que dice que el rey es el que preguntaba. Lifnei Elazar Cohen, dice el versículo de vuelta. Frente a Elazar Cohen, llamat Beshoal Loibish Pratoim Hu de Mel. Cuando el versículo dice él, ¿quién es el que va a preguntar? Es el rey. Israel y todo el pueblo de Israel junto con él, Meshuach Melchom. Esto se refiere a que también el Kohen que fue ungido para la guerra se le podía preguntar con Urim y Tumim. Y toda la congregación significa que también el Sanedrin podía preguntar en Urim y Tumim. El rey, o el Meshuach Melchama, o el Sanedrin. Cualquiera de estos tres casos era posible que pregunten al Urim y Tumim. Con esto terminamos, estamos en 73b el capítulo, y mediante la clase que viene empezamos el último capítulo de Yuma.